¿Cómo contar la historia de Europa? Un continente de numerosas fronteras redibujadas en múltiples ocasiones y asombrosas civilizaciones que dieron forma a la historia del mundo. Una amalgama de diversidad de ideas, tradiciones y culturas ancestrales y unos cementerios con innumerables historias que contar. Echemos un vistazo atrás en el tiempo y examinemos más de 2500 años de historia. ¿Qué fue? ¿Qué sigue siendo? ¿Y qué le depara el futuro? Europa nunca ha estado unida. Es un continente de conflictos y cooperación. Su diversidad la ha hecho fuerte. Estambul, Bizancio, Constantinopla. La antigua capital del Imperio Romano de Oriente recibe múltiples nombres. Sigue dominada por Santa Sofía, la iglesia más grande del mundo antiguo. Para los cristianos de Europa, este era el centro del mundo. Se trata de un sólido testimonio de la unidad de poder y creencias. Un ejemplo para todo emperador cristiano desde la antigüedad tardía. Una sola fe, un solo dirigente y un solo reino. Pero en el este de Europa, el Islam amenaza el sueño de un imperio cristiano. En 1453, Santa Sofía se convierte en el último santuario para los cristianos de Oriente. Fuera de sus muros se desata una guerra santa. Después de 53 días de asedio, los turcos conquistan Constantinopla el 29 de mayo de 1453 bajo la bandera del Islam. En Oriente, los otomanos se convierten en los nuevos herederos del Imperio Romano. Una sola fe, un solo dirigente y un solo reino es también el lema de los sultanes, aunque no bajo la cruz, sino la media luna. Constantinopla se convierte en Estambul. Los otomanos difunden sus creencias y nuevos placeres en Europa. El café simboliza una nueva cultura que se extiende por todo el continente. Yo lo llamo la línea del café. En un lado, beben café de filtro y expreso, y en otro, café turco. Es la línea entre Europa occidental y la parte ocupada por el Imperio Otomano durante siglos. Eso trajo una cultura muy distinta, pero no por la religión, sino porque tenían un sistema muy jerárquico. En el lado otomano no pasaba mucho, pero en el otro tuvimos el Renacimiento, la Ilustración, el Romanticismo, procesos históricos muy destacados que no ocurrieron en Oriente y que suponen unas fronteras culturales significativas. Fronteras de las que el Imperio Otomano quiere aprovecharse. Los otomanos son la mayor amenaza para el occidente cristiano y pronto controlan gran parte del este de Europa. Después de Constantinopla, fijan la mirada en Viena, puerta de entrada a Occidente. En septiembre de 1529, los turcos plantan sus tiendas. El sultán Solimán el Magnífico eligió su meta con cautela. En Viena viven los Habsburgo, católicos devotos, y los más poderosos dirigentes de Europa occidental, pero las puertas de Europa siguen cerradas. La fortaleza resiste el ataque. El sultán observa su objetivo en la distancia. No obstante, los europeos siguen temiendo a los turcos. Los grabados del siglo XVI muestran prejuicios que aún perduran. Las caricaturas presentan a los otomanos como monstruos, como enemigos del occidente cristiano, como el azote de Dios.
Los turcos son el diablo. La relación entre Turquía y Europa sigue siendo difícil. A pesar de los intentos de armonía, los gestos amistosos no ocultan unas profundas diferencias políticas. El presidente Erdogan se presenta como el hombre fuerte del Bósforo. Anhelo de una era sultánica más que de un futuro europeo. La España del siglo XV sufre también una batalla de creencias. Los musulmanes dieron forma al sur de España durante más de 700 años, pero ahora solo gobiernan la Alhambra, en Granada. El Palacio Rojo es su último bastión en la lucha contra la Reconquista, la recaptura de España por parte de los reyes católicos. Pero en 1492, el emir de Granada finalmente se rinde ante la pareja real española, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Y estamos hablando de una tierra que no solo ha tenido, digamos, un pasado árabe glorioso, sino que después, en la época de la conquista de América, Andalucía se convierte en, por ejemplo, Sevilla era la Nueva York del siglo XVI, o sea, no es una tierra que haya tenido única y exclusivamente un periodo, digamos, andalusí glorioso, sino que después ha tenido otros periodos también de una gran riqueza. Bajo la reina Isabel, España vuelve a ser estrictamente católica. Pero no puede disfrutar de su victoria. La retirada de los moros implica la pérdida de la fuente europea de especias orientales. Y en Oriente, el Imperio Otomano controla las rutas comerciales. Las uvas no son del todo satisfactorias. Aunque hoy sean accesibles, la pimienta de la India, la nuez moscada de las Molucas y el azafrán persa son especias exóticas que una vez fueron escasas y valiosas. El placer de la buena comida se convierte en una prioridad en los tiempos de Isabel. Pero aparte de sabor, las especias ofrecen considerables ganancias. Isabel busca nuevas formas de obtener estos codiciados productos de Oriente, pero los portugueses se le han adelantado. Habían comenzado a conquistar el océano décadas antes, durante la primera mitad del siglo XV, liderados por el infante Enrique, conocido como el Navegante. Pretenden llegar a Asia a través de África, desviándose. Pero cuanto más avanzan hacia el sur, más lejos parece su objetivo en el este. La costa del continente negro es interminable. Debe de haber un atajo hacia los recursos de la India y China. O al menos, un hombre está convencido de ello: Cristóbal Colón. En su búsqueda de una ruta más rápida, el capitán de Génova estudia todo lo que puede. Los mapas viejos por sí solos no ayudan. Quizá el secreto se esconda aquí, en el libro de las maravillas del mundo, del viajero italiano medieval Marco Polo. Colón anota todas las direcciones que encuentra. Las fábulas y descripciones del lejano oriente alimentan sus fantasías. Se puede decir que hacia el final de la Edad Media, los europeos saben del resto del mundo, pero no lo conocen todo. Por eso, hay exploradores como Marco Polo que quieren ir a territorios desconocidos. Por tanto, Europa no fue como China, que estaba absorbida en sí misma. Hoy en día, la navegación ya no es un arte. Ahora podemos descubrir el mundo sin movernos siquiera. Sabemos que el planeta es redondo. Y los europeos del siglo XV también. Pero estos no sabían nada de América. Es por eso que Colón cree que puede llegar a la India a través del Atlántico. Un destello de inspiración.
pero muchos tachan de disparatada la idea de Colón, quien tarda 6 años en convencer a la reina Isabel para que sostenga su plan. La reina española ve la oportunidad de mejorar su posición en la carrera hacia Oriente y la de enriquecerse también. Desde la Reconquista, la devota católica se considera también a sí misma la mano de Dios. Desde España, ansía imponer su religión en todo el mundo. El 3 de agosto de 1492 zarpa Cristóbal Colón. Bajo la bandera de los Reyes Católicos, no solo encontrará un camino hacia Oriente, sino que también difundirá el cristianismo. Es un viaje a lo desconocido que requiere mucha fe en Dios por parte de la tripulación, pues nadie sabe qué aguarda más allá del horizonte. Mantienen firmemente su rumbo hacia el oeste durante más de 30 días. Y, por fin, tierra. Es un pequeño paso para Colón, pero un gran paso para Europa. El 12 de octubre de 1492 llega a las caribeñas Bahamas, no muy lejos de la costa continental, y reclama sus tierras para Dios y la corona española. El descubrimiento de Centro y Sudamérica es un paso de extraordinaria importancia dentro de la historia de Europa. A partir de este momento, Europa pasa a ser global, se expande en dimensiones globales. Colón no es consciente de la magnitud de su descubrimiento. Cree que está en la India. Es por eso que a los nativos americanos se les llama indios. Los exploradores los ven desnudos e inocentes, como en el paraíso. En lugar del Nuevo Mundo, los europeos creen que han encontrado el jardín del Edén perdido. A los primeros descubridores, su exuberante naturaleza les resulta paradisíaca. Aquí todo crece por sí solo, en contraste con su tierra natal, donde deben trabajar para cultivar sus campos. La naturaleza de América en 1492 no es prístina. Eso es un mito romántico, era un paisaje controlado. Los nativos quemaban árboles y praderas para cazar presas. Plantaban cultivos, tabaco, maíz, calabaza. Y construían ciudades como Cahokia en el sur de Illinois, de 30.000 habitantes en el año 1200. Y Tenochtitlán, capital de México, con unos 200.000 habitantes en el año 1500. Así que era una sociedad bastante asentada. Al principio, los europeos no encuentran ni especias ni oro, pero sí una cosecha que les recuerda al metal precioso, el maíz, que es cultivado durante siglos por las civilizaciones precolombinas de América. Cristóbal Colón lo lleva al Viejo Mundo. Hoy, el maíz es uno de los cultivos más cosechados del mundo. Al igual que el tomate y la patata, es uno de los numerosos cultivos de América que han cambiado los campos y los menús de Europa. Tordesillas, norte de España. En 1494, representantes de España y Portugal se reúnen aquí. El Papa es el juez en una cuestión bastante desagradable. ¿De quién es el mundo? Las principales potencias marítimas de Europa pretenden decidirlo por sí mismas. Antes de que se descubra cada rincón y sin preguntar a los lugareños, España y Portugal se reparten el mundo con la bendición de la Iglesia. El Tratado de Tordesillas divide la tierra en una mitad portuguesa y otra española, supuestamente para traer paz y armonía, cuando en realidad
Eso solo aviva la competencia entre las naciones europeas, que comienzan a conquistar y colonizar el mundo en nombre de Dios. Las dos fuerzas impulsoras de los descubrimientos, Portugal y España, decidieron transformar los territorios descubiertos en colonias por medios militares, pero también convertirlos a la religión de Portugal y España, el cristianismo. Es el comienzo de una violenta evangelización. Después del Caribe, los españoles descubren el continente. En 1519, Hernán Cortés arriba a el México actual. Entonces, esas ricas tierras son el hogar de la avanzada civilización de los aztecas. Maestros de la orfebrería, una habilidad que sería su condena. Al igual que Cortés, muchos conquistadores padecen una enfermedad que solo el oro puede curar. Quieren encontrar El Dorado, la legendaria Tierra del Oro. Los españoles se convierten en la maldición de los aztecas. Sin piedad, los europeos aprovechan su superioridad militar. La promoción del cristianismo es solo un pretexto. Su conquista se convierte en un genocidio bajo la cruz. Tenochtitlán, núcleo del Imperio Azteca, es destruida en 1521 y reemplazado por la capital del Virreinato de Nueva España, Ciudad de México. Una catedral reemplaza al templo azteca. Unas desgastadas calaveras y antiguos cimientos son lo que resta de la antigua civilización. Extranjeros en su propio país, así es como muchos nativos americanos se sienten hoy. Para ellos el día de Colón, el 12 de octubre, fecha del descubrimiento de América, es un día de luto. Aún no se han recuperado del trauma de la colonización. La conquista supuso un profundo impacto para Centro y Sudamérica. Entre el 80 y el 90% de la población nativa murió a causa de las epidemias, de modo que las debilitadas, menguantes y golpeadas poblaciones nativas no tuvieron más remedio que aceptar el cristianismo impuesto. A principios del siglo XVI, el Papa en Roma tiene mayores preocupaciones. Está ocupado con la construcción de la nueva Basílica de San Pedro, una obra maestra de la arquitectura italiana, pero también símbolo de la creciente pomposidad de la Iglesia. Es financiada vendiendo cartas de indulgencia a los fieles, ricos y pobres, una práctica muy criticada por un monje alemán. En sus 95 tesis, Martín Lutero manifiesta abiertamente su rabia y cuestiona la antigua alianza de poder entre emperador e iglesia. Una sola fe, un solo gobernante y un solo reino. Nada de eso está escrito en la Biblia. Para Lutero, solo cuenta la palabra de Dios, no la autoridad del Papa. Está jugando con fuego. Pero los tiempos han cambiado gracias a una revolución mediática en Alemania. La imprenta de tipos móviles. Inventada por Johannes Gutenberg a mediados del siglo XV, esta ayuda a difundir las ideas de Lutero. La Iglesia ya no tiene tan fácil silenciar a sus críticos. Sin embargo, el Papa recurre a esa nueva tecnología para su propia propaganda. En todo el continente, católicos y protestantes imprimen panfletos para ridiculizar a sus oponentes y promover la fe correcta. Es la primera guerra mediática en la Europa de la nueva era. En 1521, Martín Lutero es excomulgado, pero encuentra refugio en el castillo de Wartburg. Aquí traduce la Biblia al alemán para que todos puedan entender la palabra de Dios, no solo los sacerdotes. La reforma pone fin a la unidad lingüística de Europa, y el latín es gradualmente reemplazado por las lenguas nacionales. Cada nación cuenta con templos para sus tesoros escritos, como la biblioteca de la duquesa Ana Amalia en Weimar, Alemania, donde se conserva una de las preciadas Biblias de Lutero. La reforma gana apoyos en todo el continente.
Juan Calvino en Francia, Ulrico Zwinglo en Suiza o John Knox en Escocia dan forma al protestantismo según sus propias creencias. Por primera vez, ya no existe unidad religiosa en la Europa occidental de influencia latina. Ahora hay varias denominaciones que profundizan aún más la división interna del continente. Cada una de estas denominaciones desarrolla su propia cultura. Hasta hoy resulta evidente si estás en un país católico, protestante o anglicano. Desde la Reforma, Inglaterra ha seguido su propio camino con su propia Iglesia. Coronada en 1953, Isabel II se convirtió a la vez en cabeza de la Iglesia de Inglaterra. En cierto modo, la reina o el rey es el equivalente inglés al Papa. My lords, pray be seated. El excepcionalismo inglés comienza aquí, en el Palacio de Hampton Court, cerca de Londres. Construido por el arzobispo de York, se convierte en la residencia real en 1514. Ahora, el rey Enrique VIII reside en el Gran Salón. No es la religión, sino la opinión del monarca sobre la fidelidad lo que lleva a una escisión de la Iglesia católica. Su primera esposa, una católica española, no puede darle un hijo. El Papa les niega el divorcio. Así que Enrique se nombra a sí mismo cabeza de la Iglesia y se separa del Vaticano y de su esposa. Pero sus 5 matrimonios posteriores no acaban mucho mejor. Algunas de sus esposas mueren tras el parto y otras en el cadalso. En 1558, su segunda hija legítima asciende al trono, Isabel I. Su reino está dividido por la religión y pretende tapar sus grietas. La devota protestante quiere complacer a sus súbditos, incluidos los católicos. Para ello, se presenta a sí misma como Madre de la Nación y Reina Virgen, sustituta secular de la Virgen María. Inicialmente, tiene el continente a sus pies. Isabel es adorada por príncipes de todas las denominaciones. Incluso el rey católico de España quiere casarse con ella. Pero, a pesar de sentirse halagada, los rechaza a todos. Mientras tanto, en Escocia, otra mujer lucha por su corona. María Estuardo, la reina de Escocia, una devota católica. Esta cuenta con ciertos apoyos en Inglaterra porque tiene una ventaja sobre la reina virgen: un heredero varón. María es respaldada también por el Vaticano. La Iglesia Católica quiere recobrar su poder en las Islas Británicas. Un mensaje causa revuelo. El Papa excomulga a Isabel y amenaza a sus partidarios con la expulsión de la comunidad de la fe. Isabel y María representan la batalla entre las denominaciones que ha dividido al occidente cristiano desde principios del siglo XVI. Ahora, la reina protestante muestra su lado más duro. La Torre es la cámara de tortura de Inglaterra. Isabel castiga a miles de adversarios aquí. Y finalmente, María tampoco tiene escapatoria. Su último viaje la lleva al castillo de Fotheringhay. Con la ejecución de la devota María el 8 de febrero de 1587, Inglaterra corta también sus lazos con el continente. Ahora, Isabel tiene que enfrentarse a la ira del poder católico mundial.
En 1588, España envía una armada de 130 barcos a las tempestuosas costas de Inglaterra para vengar la muerte de María. Pero el mal tiempo, la escasa visibilidad y una superior estrategia llevan a la Reina Virgen a la victoria sobre la flota extranjera. Desde este momento, Britania gobierna las olas. Isabel ve el futuro de su reino en los océanos del mundo, no en el continente europeo. Gracias a Isabel, la Iglesia de Inglaterra sigue siendo protestante. Conduce su reino a una edad de oro. Con la Reina Virgen comienza el ascenso del Imperio Británico. Los británicos se alejan del continente y se enfocan en el mundo. Establecen su propio imperio protestante. En la era isabelina, Londres se convierte en una de las ciudades más grandes y cosmopolitas de Europa, y en el patio de recreo de su mayor poeta. El Teatro The Globe es su escenario. En menos de 30 años, escribe casi 40 obras de teatro y más de 150 poemas. William Shakespeare. En Inglaterra, es un dramaturgo quien promueve el idioma nacional y no un monje, como en Alemania. Shakespeare influye en el inglés como nadie. Se inspira en obras de teatro antiguas y en figuras y acontecimientos históricos. Sin embargo, crea algo nuevo. El inglés revive el teatro europeo, pero no solo por sus obras logró ser reconocido en el mundo entero. La popularidad global de Shakespeare es uno de sus aspectos más asombrosos. Ahora es un artista global, un escritor global. Shakespeare es alguien que le habla a la humanidad, seas quien seas de donde seas o vivas en la época que vivas. Pero creo que hay otro factor, y es que Shakespeare también se benefició de 2 o 3 siglos de expansión imperial británica. Shakespeare fue exportado con un impulso colonialista que lo difundió por todo el mundo. Dudo que sea casualidad que a día de hoy encontremos a Shakespeare en los planes de estudios de países de África, del subcontinente indio, de Australasia, del Caribe, de Norteamérica. Países con los que el Reino Unido mantenía una relación muy estrecha. Shakespeare escribe teatro para el pueblo. Y su Globe se convierte en un lugar de libertad espiritual. Sus piezas giran en torno a las eternas cuestiones de la vida. Los eventos teatrales de Shakespeare no son para la élite, sino para todos. Hoy son muchos los que lo redescubren en el reconstruido teatro The Globe en Londres. Hoy en día vemos el teatro como una actividad de la élite, algo de lo que la gente se siente orgullosa de disfrutar. Pero era muy distinto en el Londres de Shakespeare. El teatro era entretenimiento popular y competía con otras formas de entretenimiento masivas, como jugar a los bolos, hostigar animales, beber, visitar burdeles, todas esas cosas que se esperaba que uno disfrutara en una ciudad grande y bulliciosa. Pero eso no quiere decir que a la élite no le gustara el teatro. Había una enorme implicación de la aristocracia y la realeza en las compañías de teatro. De hecho, la compañía de Shakespeare pasó a llamarse The King's Men, los hombres del rey. A miracle. Here's our hands against our hearts. En 1603, Shakespeare y su compañía son nombrados artistas reales por el heredero al trono de la Reina Virgen, el rey Jacobo I, hijo de María Estuardo. Mucho ruido y pocas nueces es su obra favorita. I'll stop your mouth. Aplaudir juntos en lugar de pelear es parte del plan de Jacobo para unir al reino. Y se crea una nueva bandera para fortalecer la unión nacional.
Primero, la cruz inglesa de San Jorge y la cruz escocesa de San Andrés se unen, para sumarse después la cruz irlandesa de San Patricio a la Union Jack. Este es el símbolo del glorioso pasado de Gran Bretaña. Sin embargo, pronto podría ser historia. El referéndum del Brexit de junio de 2016 ha dividido al Reino Unido. Los nacionalistas han separado Gran Bretaña. Quieren recuperar su país y abandonar la Unión Europea y sus problemas. Esto ha provocado una de las mayores crisis después de la guerra, tanto para Europa como para Gran Bretaña. Una crisis que ha reavivado también la llama del nacionalismo escocés. Por su parte, las familias reales europeas intentan mostrar unidad. Guillermo y Kate, Guillermo, Alejandro y Máxima, Carlos y Camila. Los dos países europeos más asociados con la monarquía hoy en día fueron también los primeros en limitar el poder de sus monarcas en el siglo XVII. Países Bajos e Inglaterra formaron ambos sendas monarquías constitucionales. La Carta de Derechos, aprobada tras la Revolución Gloriosa en 1689, estableció la supremacía del Parlamento británico sobre la corona. La reina debe recordarlo. Ante un nuevo Parlamento, lee un discurso escrito por un representante del gobierno, como es obligatorio. En Gran Bretaña, es el Parlamento quien decide, no el monarca. La economía queda a su libre albedrío. Los británicos prefieren el libre mercado no regulado por el gobierno, sino por la oferta y la demanda. Gracias a este liberalismo, el Reino Unido se ha convertido en el principal centro financiero de Europa. A pesar de su reducido tamaño, Países Bajos también cuenta con una buena situación financiera y controla el mayor y más activo punto comercial de Europa, el puerto de Róterdam. Sus cimientos se establecen en el siglo XVII, cuando las naciones europeas conquistan el mundo. Sin embargo, no zarpan juntas. En cuanto a las colonias, cada país pretende adelantarse al resto. Todos buscan los últimos territorios inexplorados. Y así comienza la carrera por la legendaria Terra Australis Incógnita, Oceanía. En 1768, la corona británica envía el HMB Endeavour en una misión secreta para encontrar la tierra desconocida del sur. La nave está bajo el mando de uno de los grandes exploradores de la época, James Cook. Gracias a él, los británicos están a la cabeza en la carrera. Aunque los holandeses fueron los primeros en pisar suelo oceánico, Cook es el primer europeo en explorar extensamente el continente en 1770. Durante su viaje al Pacífico Sur, reclama varias islas y sus recursos para el Imperio Británico, aprovechando la hospitalidad de los nativos. Por regla general, los europeos eran bien recibidos donde quiera que llegaban, pues inicialmente la mayoría de nativos no imaginaban que les engañarían, que los explotarían. Los exploradores toman todo lo que pueden. Durante mucho tiempo, Europa es sinónimo de conquista y explotación agresiva del mundo. Muchas cosas las tomaron, las robaron. Así de simple. Fijémonos en nuestros museos. Hay tesoros de todo el mundo. Esas cosas no las compraron, ni se las pidieron a los nativos. Se las quitaron sin más. Los ingleses se quedaron con Tahití, así como Madrás y Bengala.
fructíferos humedales de la India. Primero los holandeses y luego los ingleses reclaman Nueva Zelanda a los maoríes y Mannahatta, la actual Manhattan de Nueva York, a las tribus locales. También ocupan el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, y los franceses se apoderan de Senegal y Madagascar junto con Santo Domingo, actual Haití. Los europeos están en todas partes. Para evitar viajes en balde, se les ocurre una empresa bastante falaz conocida como comercio triangular. De camino a sus colonias se detienen en África, donde cargan sus barcos con esclavos, necesarios como mano de obra barata en los nuevos territorios, y a cambio de la carga humana reciben algodón, tabaco, café, cacao y azúcar. Debido a la rápida despoblación de América por las enfermedades, los europeos se enfrentan a una escasez de mano de obra en su esfuerzo por explotar los recursos del Nuevo Mundo y en particular de su tierra. Por tanto, los europeos, primero los portugueses, luego los holandeses y finalmente los ingleses, importaron esclavos de África Occidental para cultivar azúcar en el Caribe y en Brasil, tabaco en Virginia, arroz en Carolina del Sur y en el siglo XIX algodón en Norteamérica. No es exagerado afirmar que estas mercancías producidas por mano de obra esclava eran esenciales para la economía de exportación de América. En aquel entonces, a los europeos no les importaban los desastrosos efectos de su comercio triangular para África. Los blancos veían a los negros como ganado. Esta sucia caza de esclavos es conducida por árabes y otros africanos de raza negra. Pero esto no exime a los europeos. La trata de esclavos no la inventan los europeos, pero sí la perfeccionan. En un periodo de aproximadamente 300 años, 12 millones de africanos son desplazados. La esclavitud no queda prohibida en Europa hasta el siglo XIX. El último país en prohibirla es Países Bajos. La esclavitud es la gran responsable del ascenso del poder naval. El azúcar de ultramar endulza la vida de los holandeses. Y hasta hoy, la huella de la esclavitud sigue siendo muy visible. Por ejemplo, en el personaje de Pedro el Negro, el paje holandés de Papá Noel. O en las representaciones de esclavos del carruaje en que el rey desfila por La Haya cada año. En los últimos años, ha habido crecientes protestas para repintar el carruaje y retirar a Pedro el Negro. Sin embargo, a muchos aún les cuesta aceptar el lado oscuro de la Edad de Oro. Solo puedes esclavizar a alguien si lo consideras inferior. Primero comenzó con los nativos americanos, pero demostraban ser demasiado débiles para los trabajos forzados o se rebelaban. Así que a los europeos se les ocurrió la idea de llevarse gente de África. Para Europa, esto tuvo efectos económicos muy positivos. Para África, no obstante, fue desastroso. Debemos tener en cuenta que durante siglos, todos los hombres y mujeres capaces de trabajar fueron esclavizados, lo que significa que en muchas aldeas quedaron solo ancianos, ancianas y niños. Y en consecuencia, toda su economía y, por supuesto, sus estructuras políticas y sociales fueron destruidas. A los europeos les cuesta asumir este aspecto de su pasado, oculto tras las hermosas fachadas de las casas de la época colonial. Lamentablemente, racismo y esclavitud son temas recurrentes en la historia europea. Es más fácil centrarse en los bellos efectos del colonialismo.
como los pintorescos canales de Ámsterdam o los viejos veleros, un recordatorio del glorioso pasado de Países Bajos como potencia naval. El siglo XVII es la edad de oro holandesa. Tanto es así que los holandeses no saben qué hacer con tanto dinero. Debido a la falta de otras oportunidades de inversión, se vuelven creativos e invierten en arte. En el apogeo de la Edad de Oro holandesa, en 1650, unos 700 pintores producen 70.000 cuadros en solo un año. Una producción sin parangón en la historia del arte, gracias a los beneficios del colonialismo y de la esclavitud. Sin ellos, el patrimonio cultural del que tanto presume hoy Europa sería muy diferente. En el siglo XVII, los holandeses invierten también en flores, en tulipanes para ser precisos. Importados de Turquía, se ponen de moda en las cortes europeas. Los bulbos de tulipán se comercializan en la bolsa de Ámsterdam y con la creciente demanda, los precios se disparan. Comienza la llamada tulipomanía. Pronto un solo bulbo costaría 120 fanegas de trigo, 240 fanegas de centeno, 4 bueyes, 8 cerdos, 12 ovejas, 2 cubas de vino, 4 toneles de cerveza, 2 barriles de mantequilla, 500 kilos de queso, una cama, un traje y una copa de plata. Finalmente, 3 bulbos de tulipán costarían el equivalente a una casa bien ubicada en Ámsterdam. En febrero de 1637, la burbuja del tulipán estalla. La primera caída bursátil de la historia europea pone fin a la Edad de Oro holandesa. Sin embargo, la popularidad del tulipán no ha decaído. Hoy en día, Países Bajos cultiva más de 2.000 millones de tulipanes al año y efectúa el 80% de las exportaciones mundiales de tulipán. Pero la conquista mundial de Europa no solo le impulsa su codicia, sino también su espíritu aventurero. Los mares del sur, ahora conocidos como el Pacífico Sur, fascinan a los europeos. Estos quedan cautivados por sus islas paradisíacas, su abundante vegetación y sus playas de palmeras. Los nativos exóticos pronto son idealizados como nobles salvajes, no contaminados por la civilización y en armonía con la naturaleza, practicando el amor libre. Según reza una descripción del siglo XVIII, estos nacen bajo el más hermoso de los cielos, y el amor es su único Dios. Para ellos, cada día es sagrado, y toda la isla su templo. Las mujeres son sacerdotisas del amor, adoradas por todos los hombres, unas mujeres maravillosas sin duda. Mientras, en Europa, la sexualidad solo existe a puerta cerrada y con un solo propósito: procrear. Pero en el siglo XVIII, esto cambiará. Inspirándose en los relatos del Pacífico Sur, cada vez se publican más novelas eróticas en Europa. Teresa Filósofa, Fanny Hill, Justin, Juliet. Las obras se ilustran con explícitos dibujos que hoy seguirían sin pasar la censura. En el momento de su publicación, causan un escándalo. Sin embargo, en cierto modo, representan la primera revolución sexual de Europa. Para el Pacífico Sur, las consecuencias de la colonización europea son menos placenteras. Alrededor del 90% de la población indígena muere a causa de enfermedades introducidas por los europeos. Sus culturas son destruidas y civilizadas por los europeos, a pesar de su admiración inicial por los nobles salvajes. Los europeos se sienten superiores política, económica y moralmente.
Hoy, numerosos países occidentales siguen aprovechándose de sus antiguas colonias. Los utilizan como paraísos fiscales o retiros vacacionales donde relajarse del estrés de la civilización moderna. Y entre 1966 y 1996, Francia utilizó el atolón de Mururoa en el Pacífico Sur para realizar pruebas nucleares. 3, 2, 1, feu! En 1884, Berlín se convierte en el punto de partida del denominado Reparto de África, la división del último continente que aún no controla totalmente Europa. Ese año, el canciller alemán Otto von Bismarck invitó a los líderes europeos a la Conferencia del Congo para resolver los crecientes conflictos entre las potencias coloniales. Esto marcó la siguiente fase del imperialismo para Europa, en la que nuevas naciones como el Imperio Alemán reivindican un lugar al sol. A los franceses se les asegura el noroeste de África y a los británicos el noreste y el sur, mientras que Alemania gobernará el oeste, el suroeste y el este del África Negra. Pero el rey de Bélgica recibe una de las mayores porciones. La cuenca del Congo pasa a ser de su propiedad. En África, los europeos serán menos civilizados. Los pueblos de África se ven obligados a someterse y sus tierras son divididas entre las potencias coloniales. Una vez más, la europeización trae consigo guerra y opresión. Por ejemplo, en el sudoeste de África, actual Namibia. En 1904, para reprimir un levantamiento, las tropas alemanas persiguen a unos 80.000 miembros del pueblo herero hasta el desierto del Kalahari y esperan a que mueran de sed. Un genocidio que aún hoy suscita discusiones. Los europeos tratan de justificar científicamente su supuesta superioridad, como Arthur de Gobineau en su Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas. Según su teoría, la raza aria germánica es la raza primordial creada por Dios y, por tanto, superior a las demás. Considera a los negros una raza inferior y advierte de la degradación de mezclarse con ellos. Hasta la Segunda Guerra Mundial, algunas de las consideradas razas inferiores se exhiben como animales en los llamados zoológicos humanos de Norteamérica y Europa. La historia colonial de los países africanos se prolonga durante décadas, como en el Congo. En 1960, el país obtiene la independencia y su antiguo gobernante, el rey Balduino de Bélgica, le hace una visita. Alrededor de 10 millones de personas murieron durante el dominio colonial de los belgas. Ahora, tras una larga lucha por la libertad, los congoleños tienen su propio presidente elegido democráticamente, Patrice Lumumba. El pueblo lo celebra, pero no por mucho tiempo. Los belgas no están contentos con el nuevo gobernante de su antigua colonia. Con ayuda de la CIA, Lumumba es capturado en 1961 y asesinado. Cuando se trata de sus colonias, los europeos suelen acabar violando sus propios valores. La guerra en Argelia es otro sangriento ejemplo. Solo tras 8 años de encarnizada batalla, el país logra independizarse de Francia en 1962. Y no es hasta 50 años después, en 2012, que se produce un cauteloso acercamiento. No hay reconocimiento de culpa, pero sí un primer paso. El presidente François Hollande reconoce el sufrimiento causado por los franceses. Hoy en día, la despiadada europeización del mundo se ve de manera más crítica.
Pero aunque la mayoría de los imperios coloniales de Europa han desaparecido, las desigualdades persisten, tanto política como económicamente. Nosotros solemos decir, te gires como te gires, el trasero siempre lo tienes detrás. Hay cosas que no se pueden cambiar. Los hechos están ahí. Los indios lo saben. Los nativos americanos supervivientes lo saben. Los africanos lo saben. A mi parecer, sería muy importante que Europa lidiara con su propia historia y no intentara obviar ciertas cosas. Las antiguas potencias coloniales de Europa luchan contra la pérdida del dominio global. Se aferran a viejos rituales, a su antiguo glamour y a los sueños de grandeza del pasado. ¿Encaja esto en la Europa de hoy? ¿O es folclore histórico?